Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Día martes. Martes. ¿Cómo les va? Qué placer saludarles. Bienvenidos a nuestros Días de Conversación en Cautiva 101.3 y por todas nuestras redes sociales. Les invita el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, todo en computación. Tenemos todos los regalos para el Día del Niño. Hay unos audífonos infantiles maravillosos, un teclado para gamer sensacional y un parlante móvil en oferta. Venga aquí a el COM para el regalo del Día del Niño. Los fines de semana en San Fernando tienen un espacio maravilloso y se llama Espacio Claustro. Tu mejor espacio para disfrutar de gratos momentos. Las noches se viven en Espacio Claustro aquí en San Fernando. Día martes, como es ya habitual, Sebastián Cristofanini, precandidato a diputado del Partido Republicano. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, don Waldo. Quiero partir aquí un minutito, le voy a pedir. Sí, no. Todas las familias afectadas por el trágico accidente ocurrido el día miércoles de la semana pasada, en la que lamentablemente fallecieron 6 jóvenes, todos muy jóvenes, sí, todos muy jóvenes. Así que mandarle un gran abrazo a la familia de Moisés Esteban Pavés, de Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, de Jean Miranda, de Carlos Arancibia, de Alex Araya y de Paulo Marín Tapia. Solo queda enviarles mucha fuerza en estos momentos tan tristes y también, por supuesto, mandarle un gran abrazo a toda la familia minera, a los compañeros de faena de los fallecidos y a toda la nación. Yo creo que estamos en un minuto muy complicado, un accidente que se ha convertido realmente en una tragedia. Una tragedia que para muchos se pudo haber evitado si hubiesen puesto atención a las alertas y alarmas que desde el año 2023 se venían entregando a la compañía. Por ahí los dirigentes mineros dicen que reclamaron a la empresa nada, reclamaron a Codelco nada, a la dirección del trabajo nada. Bueno, justamente con la información preliminar que se maneja hoy en día, hay que recordar que esto está muy reciente. Sí. Yo creo que tienen que haber las investigaciones habidas y por haber, pero de hecho, efectivamente usted tiene razón. La cosa pinta no muy bien, ese ruido constante de que acá hubieron advertencias que esto se pudo haber evitado. Yo creo que va a resonar por un buen rato. De todas formas, yo creo que es muy conveniente que esperemos las investigaciones. Y porque lo más importante aquí justamente es ver qué es lo que pasó. ¿Esto se podría haber evitado? ¿No se podría haber evitado? ¿Cómo podemos mejorar para que el día de mañana nunca más volvamos a vivir una tragedia de esta magnitud? Hoy día hay muchos medios que se están preocupando más de lo que no se hace hoy, de lo que deja de percibir Codelco, a preocuparse más de las vidas que se perdieron. ¿No? Que hay una intención de desviar la atención hacia que por culpa de este derrumbe o por culpa de ustedes no podemos trabajar. Claro, yo creo que lo principal aquí justamente, lo primero que nada son las familias de los afectados. Yo creo que esa es la preocupación primaria que tiene que haber que ver en este caso. Y por supuesto después llegar al asunto de qué es lo que pasó en este caso. Tengo entendido que Codelco pidió una asesoría internacional, una fiscalización internacional para poder llegar acá a lo que pasó, porque este es un tema que va más allá, tiene sus complejidades en el sentido de que hay subcontratos, entonces yo creo que hay que revisar, tomárselo con toda la responsabilidad del mundo, pero aquí vuelvo a insistir que lo principal es investigar y qué es lo que pasó. Pero todo a su tiempo, así que nuevamente un gran abrazo a todas las familias de los afectados. Una tremenda desgracia que espero de corazón que no lo volvamos a repetir. 4.500 kilómetros de túneles hay en el mineral. Sí. Y yo conversaba con un ex trabajador de Teniente. Oye, le decía, pero el peso... No, me dijo, pasa que sacaron parte de la montaña y que fue quedando más liviano. Y esta era la etapa número 7 del túnel para prolongarle 20 años más la vida a Teniente con un cobre de alta calidad. Entonces, igual hay que tener precauciones porque muchos señalan que no fue el temblor 4.2 el causante de la tragedia. Claro, ahí también yo he leído informaciones que... Esto está muy reciente. Claro, uno lee una información hoy día y más rato es otra. Claro. Lo que, claro, yo había leído, por ejemplo, que era de 4.5. Esa es la última información que tenía, que era de 4.5. Al parecer es 4.2. E incluso en un minuto me acuerdo que se hablaba de que esto había sido provocado por una tronadura. Ahora, una tronadura claro. Que ocasionó, pero después salía que no. Entonces hay mucha información dando vuelta. Como usted dice, son 4.500 kilómetros
de túneles dentro de la montaña es... O sea, tendríamos que... Es una distancia... Es como el largo de Chile, básicamente. No, nunca tanto, pero es muy ir y volver extenso. a Arica, id y vuelta a Arica. Ya, entonces, efectivamente, más o menos, no nos alejamos mucho claro. en la longitud. Entonces, es una extensión de túneles mineros bajo una montaña que son realmente extensos, por decirlo de cierta forma. Entonces, y hay otras cosas. Yo vi un video, no sé si usted se acuerda con respecto a esto, don Jaime, pero vi un video que no sé si será real. Yo creo que siempre uno revisa Hoy día tiene que... hay que verificar la veracidad de dónde viene y ver si es que efectivamente esto es real. Pero había un video en que aparecían un grupo de jóvenes corriendo y iban a uno de los refugios. Y este refugio está cerrado con candado. Es lo que se comenta, pero el presidente de Codelco, que dijo que después había ido cerca de donde fue el lugar, dice que estaba todo abierto, pero bueno. Claro, pero por ejemplo, por eso es tan importante que ahondemos en lo que son las investigaciones con respecto a qué es lo que efectivamente pasó, porque si dentro de un túnel minero tenemos refugios de emergencia, justamente son para poder utilizarlo. Claro. Y si estos están por alguna u otra razón con un candado que evitan, por ejemplo, tal vez se podría haber evitado una tremenda tragedia como la que sucedió la semana pasada, yo creo que es muy importante que lleguemos al fondo del asunto, veamos qué es lo que realmente sucedió, porque nuevamente yo creo que esto es una tragedia que no podemos espero que no se vuelva a repetir. La anterior, esto debe suceder más seguidamente, pero del otro caso grande, básicamente, que tenemos recuerdo, ya son 15 años. Sí, correcto. 15 años del milagro, porque eso realmente fue un milagro, bueno, dio la vuelta al mundo. Hubiera sido, en algún momento yo tenía la esperanza y tenía fe de que ese milagro se podía repetir. Bueno, lamentablemente no ocurrió, pero lo importante es que ojalá no volvamos a estar leyendo este tipo de tragedias y desgracias que enlutan a toda la nación. Ojalá que todo pueda mejorar y que vuelva la tranquilidad a los mineros que hoy día tienen todos dudas de poder reingresar a los túneles. Si ese es el problema, que hoy día todo el minero, toda la actividad teniente está detenida. Claro, está detenida, entonces hay mucha incertidumbre si es que se va a retomar esto en el corto plazo, cómo están las condiciones, en realidad, por eso esto es sumamente complejo. Y va a depender un poco de la justicia, porque hay una investigación judicial por el cuasi delito de homicidio. Bueno, justamente, cuando hay... Son los tiempos de la justicia los que van a prevalecer. La Fiscalía comunicó que esto se investiga inicialmente, preliminarmente, como una investigación por cuasi delito de homicidio, así que hay que estar atento a cómo va evolucionando esta y hay que ver otro tema que uno habla mucho de Codelco, pero ¿qué pasa con las empresas contratistas? Los subcontratos. Justamente, o sea, eso no lo podemos dejar de lado, porque claro, todo el mundo habla del mandante, el mandante principal, que es Codelco, pero claro, hay que después desmenuzar, ir viendo caso a caso, subcontrato, se están cumpliendo los protocolos de seguridad, por ejemplo, o no se están cumpliendo, así que yo creo que hay que ser exhaustivo en la investigación para que podamos sacar lecciones de esta tragedia para no volver a repetirla nunca más. Muy bien, dejamos un poquito de lado este tema de los mineros, no restándole la importancia y el dolor que nos provoca. Ayer en la plaza de Rancagua hubo un homenaje espectacular de las autoridades rancagüinas, pero en toda la región, hasta hoy día ya a las 0 horas se termina el duelo nacional. Pero volvamos a nuestra triste realidad, que es la política. Para muchos, triste realidad la política. Oiga, las encuestas, qué mal ha sido el desempeño en los últimos meses de la candidata de Chile Vamos, que hoy día, la encuesta publicadas ayer o el domingo, fue superada por Franco Parisi. O sea, está Janet Jara o José Antonio Kast, porque depende de la encuesta, el lugar que estén. Está Parisi, después viene Matei, después viene Kaiser. O sea, digamos, la señora que estuvo por 1 año y medio lejos de todo, que se suponía iba a haber una segunda vuelta entre la famosa segunda vuelta germano-alemana que decía el analista PPA. Hoy día está difícil de que a lo mejor pueda Matei llegar. ¿Cómo ven ustedes desde el comando de Kast este posicionamiento muy efectivo? Nosotros nos tomamos con total cautela lo que son las encuestas. Por supuesto, uno las va mirando semana a semana, va tomando nota de cómo se van moviendo, porque son una foto de un momento. Claro. Pero por supuesto hay que verlas a lo largo de que, como va avanzando el tiempo, estas van marcando tendencias. Cuando unos suben, otros bajan, unos aparecen y unos desaparecen. Ahora, justamente se dio
que salieron al mismo tiempo varias encuestas, todas más o menos muestran algo similar, lo que es eso, algo positivo, digamos, significa que hay una concordancia y un correlato entre lo que dicen todas las encuestas, que si están todas básicamente informando lo mismo, es porque tiene más sentido. Ahora, la mayor sorpresa, creo yo, fue justamente que se dio el domingo en la tarde, que también hay que recordar que la academia salió más tarde de lo habitual en este caso. Sí. Eso fue Espero que saliera en la llamativo. otra encuesta. Y por primera vez en este caso, la candidata de Chile Vamos pasa a un cuarto lugar. Y por supuesto... Que la deja fuera de toda posibilidad. Claro, pero como digo, yo creo que en la política 3 meses es una eternidad, así que yo creo que hay que tomárselo con total cautela, ir viendo paso a paso, semana a semana lo que va pasando. Desde nuestro lado estamos enfocados en lo mismo, no nos desviamos de lo que estamos tratando de hacer, que justamente es recoger las necesidades, los dolores de los chilenos y realizar propuestas, ideas para generar el día de mañana un proyecto de gobierno que le haga sentido a la ciudadanía y que ataque directamente a lo que son las problemáticas que hemos ido identificando. Y yo creo que la gente, nuestros vecinos, lo han ido tomando en cuenta, lo han ido valorando, y por eso que yo creo que él ha estado posicionándose cada vez más arriba semana a semana. Ya lleva mucho tiempo subiendo lento, pero de forma sostenida. Yo creo también que en un escenario de segunda vuelta, porque de plano yo creo que, bueno, en política yo siempre repito lo mismo, claro, nada seguro y todo posible hasta que se cuente el último voto. Exactamente, pero yo creo que es muy factible poder visualizar un escenario de segunda vuelta entre la candidata oficialista y continuadora de este muy mal gobierno, que es Janet Jara, la militante del Partido Comunista. La temporera que no sabe qué cosechó. Que no se recuerda qué cosechó justamente. Y por el otro lado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Yo creo que esa va a ser la segunda vuelta de todas maneras. Y como digo, yo creo que hay que tener cierta cautela con lo que son todas las encuestas. Incluso hay una que me llamó muchísimo la atención porque, por ejemplo, CADEM muestra por sobre un punto que está dentro del error técnico, del margen de error, a Matei, pero igual la desplaza a un cuarto lugar. Pero hay otra encuesta que muestra a Parisi 10 puntos por debajo de Matei. Entonces a mí eso me dice, alguien está haciendo mal la pega, porque no puede haber una discordancia tan grande entre una encuesta y otra. O mezclaron las encuestas. O la mezclaron, claro. Por eso yo creo que, por eso mismo es importante que las veamos durante más tiempo. Hay, por ejemplo, ver qué pasa esta próxima semana y la subsiguiente. Ya con 3 encuestas uno más o menos ya puede tener un poquito más de información detallada, marcar una tendencia, si es que el que iba subiendo efectivamente continúa subiendo o fue por algo puntual de una semana. En la tercera semana de agosto vamos a tener absoluta claridad. Después de que ya se ratifiquen las inscripciones, aunque el 4 o 5 de septiembre es la ratificación del CERVEL. Ya, pero en esa semana vamos a tener más claro. Ahí ya se va a decantar más el tema. Ahí ya vamos a estar más claro con respecto a mucho, porque hay mucha información dando vueltas de lo que si es que el oficialismo va en una lista o 2 listas. Ayer escuchaba a la secretaria, creo que del Frente Regionalista Verde, que decía que esta ilusión de una lista única está muy lejos de concretarse. Yo no sé si eso lo he sostenido la semana pasada. Que gente de los partidos más pequeños del oficialismo quieren 2 listas. Porque quedan muchos fuera. Porque en la lista única van todos los incumbentes a reelección. A la reelección. Entonces no le dan oportunidad a otro. Justamente. Y bueno, desde el lado de mi sector, del sector de la derecha, también hay voces que piden esto, otras que dicen que no. Yo creo que aquí 2 listas hacen mucho sentido, pero con inteligencia, con estrategia. Por ejemplo, están las senatoriales binominales, donde se puede. Exactamente, yo creo que hay que tener un pacto de omisión de estrategia en ese sentido, y eso me hace a mí todo el sentido. Pero como estábamos recién diciendo, todo eso. Todo a su tiempo, esperemos un par de semanas y ya vamos a tener una claridad con respecto a esto. Han habido muchos debates, a diferencia de campañas anteriores, muchos debates, y ayer hubo un debate en Concepción para hablar de la descentralización. Justamente. De un país que le ha costado. Se crearon las regiones para descentralizar, pero ha habido un centralismo en la capital de cada una de las regiones. No se ha sido capaz de descentralizar la inversión, de poder ser equitativo, porque aquí se mide por cantidad de población y por ejemplo, la gente de Pichilemu o de Canadá encuentra que Rancagua se lo lleva todo, o que San Fernando se lo lleva todo. Claro, donde está la urbe más grande. Nosotros creemos que Rancagua y Machalí los dueños de La Plata y todo. O sea, ojalá que pueda
avanzarse en una descentralización efectiva. Claro, porque hay un cálculo que se hace generalmente cómo beneficia socialmente esto y dónde Claro. están las mayores masas. Por supuesto, región metropolitana se lleva el grueso Sí. de los recursos y también va pasando generalmente en las capitales regionales. Exacto. En desmedro de las comunas que están más alejadas o que tienen menos vecinos viviendo en ellas. Entonces, es una problemática que se va dando. Ahora, el debate de ayer a mí me llamó la atención y algo que me generó mucha decepción y tristeza es que la falta de respeto de algunos asistentes realmente muy deplorable, y esto lo digo... Habían barras. Habían barras. Habían Yo creo barras. que en general, y esto lo digo de manera transversal, sin decir, oye, tal partido, no, yo creo que el respeto es algo que no se puede perder nunca. Si a uno lo invitan a exponer, a conversar, a debatir, a lo que sea, se tiene que al menos permitir que este expositor o esta expositora pueda justamente Claro. dar a entender, básicamente hacer su trabajo, lo que él o ella fue a hacer. Así que realmente eso me pareció muy, muy triste. En muchos pasajes del debate los expositores no pudieron continuar de manera... Claro, continuo, porque la gente que al final eso no escucha nada. No escucha, justamente. Entonces esto se transforma en un desorden y lamentablemente a veces se pierden las que son las ideas por estos gritos. Entonces yo llamaría a si el día de mañana nos toca aquí en nuestra región, por ejemplo, que haya uno de estos debates, a todos los que asistan, dejemos que los candidatos y candidatas puedan exponer y con respeto. Sí, básicamente aquí es el respeto, no es más que eso. Mire, aquí en la región podríamos hacer un debate con los candidatos a la presidencia para solucionar el problema de lo aislada que está nuestra región, sin aeropuerto, sin puerto y sin pasos internacionales. Bueno, pasos internacionales estuvimos ahí buscando al menos. Claro, un pero paso, aquí voy, de cómo lograr hacer entender de que Santiago no es O'Higgins. Claro. Que acá en O'Higgins la gran exportación de fruta necesita un aeropuerto de carga. O algo de, claro, algo más, por ejemplo, hablaban más directo. Hablaban que o en el norte de San Fernando o en Malloa podría haber un aeropuerto, pero eso es una cosa que viene hablándose hace mucho tiempo. Se viene analizando hace muchos años. Dicen que Pichilemu no tiene el no fondo de mar como para hacer un puerto. Bueno, no solo está Pichilemu, está Bucalemu, está Matanza, está Navidad. Buscar dónde hacer un puerto. Al menos buscar las alternativas me parece que es algo importante. Y el paso internacional, bueno, las leñas, de acuerdo a la comisión del CORE, señalaba que en 25 años no se ha hecho una sola modificación al tema de las leñas. Y el paso a las damas, que es un paso estival, también necesita un poco de impulso. Por eso creo que a lo mejor habría que motivar un debate o que algún candidato a la presidencia, a Jorge José Antonio Caz, que conoce mucho la zona, porque está mucho, venga y exponga un poco de sus ideas de cómo reactivar la región de O'Higgins. Claro, eso me parece que sería una medida. Buena, se la doy gratis. Lo vamos a anotar y se lo vamos a decir. Sí, no, pero fuera de broma, que me parece que tiene toda lógica que justamente esperemos que podamos tener un debate acá. Yo creo que sí va a ocurrir. De verdad que espero. Ofrecemos los estudios de la radio. Si en algo uno puede aportar en hacer esto realidad, por supuesto que lo vamos a hacer. Ofrecemos los estudios de la radio para hacer un debate aquí tranquilito, solo las cámaras, nosotros los que trabajamos. Su café, ahí lo atendemos a los candidatos. Les prometemos que nos vamos a portar bien, no les vamos a gritar, los vamos a dejar exponer, vamos a imponer el respeto, que es algo muy fundamental. Pero dentro de las medidas que se conversaron ayer, porque al final del día yo me acordaba, por ejemplo, cuando iba escuchando hace 4 años, 3 años y medio básicamente, pero con la elección anterior, el presidente actual, Gabriel Boric, estuvo ahí. Y por supuesto, mucha propuesta, mucha promesa. Cóbreme la palabra, dijo. Sí, cóbreme la palabra, que ya se la escuchamos más de una vez. Por supuesto, si se la vamos a cobrar, va a quedar debiendo, porque rara vez cumple. Y él decía, por ejemplo, que lo primero que iba a hacer era eliminar a los delegados presidenciales. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con esa medida. Pero por supuesto, tampoco la cumplió. O sea, no es de sorprender. Pero más yo creo que lo que tenemos que apuntar básicamente es a fortalecer a los gobiernos regionales. Yo creo que eso no se ha hecho. Así que espero que en un próximo gobierno de José Antonio Caz podamos... Esa elección que sea y que pueda administrar de buena forma los recursos que son hartos justamente, si lo que pasa... Mejoramos la inversión. Existe un centralismo en este país. Esa es la verdad de las cosas. No se quiere dejar un poco más de control, pero este control también tiene que venir con responsabilidad. No puede ser llegar y soltar así nomás. Existe mucha burocracia involucrada con respecto a este centralismo. Y la señora Jara decía que había que aumentar los controles para la inversión. O sea, ¿cómo? Busca
quiere atraer inversión y va a aumentar el control burocrático, no se entiende. Bueno, ya estoy acostumbrado no sé, tengo que recordar que ella fue la ministra del Trabajo y habla de creación de trabajo, de inversión, pero está súper reciente su gestión y los números están ahí, no son muy felices para ella, pero aquí, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. El chileno tiene mala memoria, lamentablemente. No podemos olvidar el tema del caso Fundaciones, la cantidad de miles de 90.000 millones. 96.000 para ser exacto que yo. 96.000 millones de pesos perdidos en fundaciones. Son 3 hospitales como el de Pichilemu, o 2 hospitales como el de San Vicente, o un hospital como el de San Fernando que necesita. Claro, y al final del día y también hay problemáticas de lo que es el mal llamado, o sea, no bien llamado, pero estamos mal acostumbrados a lo que es el cuoteo político. Y esto, yo que tengo un ejemplo súper al callo que para que entendamos lo que es el cuoteo político, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad. El famoso Ministerio de Seguridad, que yo no sé si alguien de los que nos está escuchando se sienta más seguro con este famoso ministerio, que nos cuesta a los contribuyentes una cantidad de millones mensuales gigantesca. Vimos lo que son los sueldos de estos personajes. Algunos ganan más que el jefe. Algunos ganan más que el jefe, hay sueldos muy abultados, pero a mí, mire, si al final del día, si tuviéramos gente que realmente es buena en lo que hace su pega, yo no criticaría tanto que ganen tanta plata. Este es el ministerio de los cineastas. Bueno, de hecho, tenemos cineastas, tenemos kinesiólogos. Yo no quiero desmerecer ninguna profesión. Lo que sí es que yo creo que aquí tiene que haber idoneidad y pastelero a tus pasteles. O sea, yo por ejemplo soy ingeniero, yo no me creo no me voy a ir a trasplantar un corazón, por ejemplo, porque no es lo mío. Entonces yo no puedo estar ganando no sé cuántos millones por algo que no tengo las capacidades para hacer. Así que yo creo que ahí tenemos un ejemplo de un despilfarro de recursos gigantesco, que no estamos atacando realmente las necesidades de los ciudadanos. Y hoy podemos poner en duda, absolutamente en duda, la elección de los directores por alta dirección pública. Claro. Cuando el ex esposo de Carolina... No, Vallejo, ¿cuál es el nombre? Camila. De Camila Vallejo es nombrado director del servicio médico legal por concurso público. O sea, yo no entiendo. O sea, él es comunista, dicen que fue un profesional. La actual directora, a la que él va a reemplazar, también es comunista. O sea, el servicio médico político. Legal, así es. Claro, tú tienes. Entonces el Partido Comunista no puede decir después, nosotros no gobernamos. Tanto en el gobierno de Allende como en este gobierno, y como parte y fueron gran parte del segundo gobierno de Bachelet, han gobernado nuestro país sin el título, pero han tenido muchas cuotas de poder. Claro, si al final del día el cuoteo político trae eso consigo, que todo este tipo de problemáticas que hemos visto, como se toman una cantidad de servicios y cantidad de poderes increíble. Pero nuevamente, yo creo que si alguien hiciera su pega, realmente estuviera en un cargo, por ejemplo, yo hubiera esperado que el ministro de Seguridad fuera alguien que entendiera algo de seguridad. Sí. O sea, me parece que es lo mínimo. Si un abogado que no es experto en seguridad... Es experto en derecho administrativo, claro, muy por lejos. Sí. Y él ha sido vocero, ha estado es como una especie de Francisco Vidal. De Vidal chico. Experto en todo. Entonces, finalmente, por eso es que después estamos decepcionados de cómo funcionan los servicios públicos, porque no tenemos a la gente idónea, así de simple. Pero dentro de las medidas que yo recogí ayer escuchándolo a los candidatos, ¿sí? Hay unas que me parecieron muy importantes y me parecen que van en una línea positiva, porque dentro de los antecedentes, por ejemplo, hemos visto, no me acuerdo cuándo de los tres lo mencionó, pero dijo que el presupuesto de los GORE ha aumentado en un 15%, pero la ejecución ha bajado. Entonces, ahí es un mal antecedente que podríamos... Llegan a septiembre con mucho dinero. ¿Y qué hacen? Oye, gastan. necesitáis esto, ya toma. Ahí tenés. Claro. Viene un descontrol. Es ser poco eficiente. Se gasta poco cuidadoso con los recursos públicos. Y también, como usted bien dice, en ese ejemplo es súper bien, porque, por ejemplo, muchas veces se dice, oye, mira, estamos llegando a septiembre, mira, no hemos ejecutado el presupuesto, vamos comprando maquinaria. Claro. Y ayer se tocó un tema, fue un ejemplo que a mí me causó mucha extrañeza, o sea, no lo podía creer. Mencionaron una comuna, no sé dónde será, pero básicamente tiene, por ejemplo, por decir de cierta forma, 10 camiones especiales, pero no hay ni la mitad de las personas que realmente las pueden utilizar. O sea, eso es un despilfarro de recursos tremendo, porque si los pudiéramos enfocar en algo bastante más positivo, que tenga un impacto social bastante más grande, no tendríamos esos camiones botados, guardados, nuevos, porque nadie los puede usar. Lo que pasa un poco con los vehículos policiales, hay muchos vehículos policiales que no sabemos, uno ve en la calle
mucho vehículo policial, pero anda un carabinero. Anda un carabinero. Claro, entonces, al final del día tenemos que, aquí lo que se busca es la inversión. Con estos recursos nosotros tenemos que destinarlos a inversión, no simplemente a gasto. Eso es algo que yo creo que sí o sí tenemos que tomar. Por ejemplo, mira, y otra cosa que me parece muy importante, que hemos visto al final de los periodos, que es lo que decíamos, se empiezan a gastar de manera descontrolada. Mejorar la fiscalización mediante el fortalecimiento de las contralorías regionales. Otra medida que me parece muy bien, lo hemos visto como cuando tenemos una Contraloría activa, propositiva, que hace la pega, va marcando una diferencia importante. Así que como siempre lo he hecho, le mando un gran abrazo, un gran aplauso a Dorothy Pérez, porque ella realmente ha demostrado todo lo bueno de un servidor público, alguien que hace la pega. En cada región debiese haber a lo menos una Dorothy Pérez. Ojalá. Y además el CORE debiese tener un poco más de poder para fiscalizar bueno, está dentro, la labor, porque darle más fuerza. Es que claro, ahí eso se tiene que analizar, darle más fuerza, que tengan un poquitito igual más que de los concejales. También se tocó el tema de los CORE y de los concejales. Cómo ver si es que ellos pueden tener un poquito más de facultades, pero cómo yo creo que eso hay que analizarlo bien y poder llevarlo. También a mí lo que me parece que es fundamental es que al final de cada mandato haya una auditoría. Ver cómo entraron y cómo están saliendo. Exacto. Y cómo están los recursos de las regiones y dónde se están destinando. Eso es hablar de una descentralización real y efectiva, donde se pueda invertir de verdad, donde haya un efectivo control del gasto, de todo, de que si lo que prometiste en tu carta de presentación eres capaz de cumplirlo, si eres capaz de trabajar con tu CORE o no, porque a veces, como el CORE puede ser en algunos sectores opositores al gobernador, el gobernador echa su maquinita hacia atrás y como tiene tanto poder. A mí también, por ejemplo, me parece que de toda lógica y que vendría a potenciar y va en una línea que me parece que es positiva, que es vincular el presupuesto regional al desempeño. Porque así estamos incentivando a que los gobernadores y los gobiernos regionales se pongan las pilas y trabajen cada vez mejor. O sea, vamos trabajando a positivo. Descentralización real y efectiva, eso es lo que quieren. Y mejorar también una cosa que es fundamental es mejorar la articulación con los municipios. Ellos mejor que nadie conocen sus propios territorios, mejorar la coordinación con ellos porque son justamente los que conocen las necesidades inmediatas dentro de su municipio. Yo, bueno, como decía antes, yo creo que no hay que eliminar a los delegados presidenciales. Chile es un país unitario y debe haber coordinación entre lo que es el gobierno central y regional, pero darle, por supuesto, mayor potestad a las regiones para que sean un poquito más autosuficientes, puedan tener sus propias determinaciones, pero siempre esto de manera ordenada y controlada para que no tengamos nuevamente más casos fundaciones, porque eso le hace un tremendo daño a las regiones, porque son un montón de recursos que se podrían estar destinando en ir en beneficio, en ayuda de nuestros vecinos. Lamentablemente se la llevan grupos de amigos, fundaciones poco escrupulosas que lamentablemente hemos visto que incluso algunas se han hecho única y exclusivamente para financiar al Estado. Así que defalcar en realidad. Así que sí, eso es lo que... Sí, ha sido así de simple. Bueno, hay varias investigaciones en curso, pero... Y bueno, esperar que también las metas fiscales se cumplan. Son cosas que me parecen más que son lo mínimo. Mínimas, es lo mínimo. Oye, mínimas. Cumple lo que te planeaste, cumple realmente lo que prometiste, lo que ofreciste. Claro, si no eres capaz de eso. No, estamos complicados. Y al final del día también yo creo que necesitamos mayor recurso, pero para que las regiones puedan obtener mayores recursos, por supuesto, necesitamos que nuestro país vuelva a crecer. Y para eso necesitamos inversión, y para eso, por supuesto, también necesitamos seguridad. O sea, al final del día todo esto son cosas que van en el beneficio de nuestro país, de nuestra región y de nuestros municipios. Por eso, cuando hablamos de un eventual gobierno de José Antonio Kast, que es lo que se da hoy día en las encuestas, debe tener también un parlamento que le sea afín, para que le pueda ayudar a poder desarrollar su proyecto de gobierno. Justamente es fundamental para cualquier gobierno, creo yo, poder contar con el beneplácito, con la ayuda, básicamente, de tener un Congreso de su lado para poder hacer los cambios estructurales que los países, o en este caso nuestro país, necesita. Sería ideal, por supuesto, contar con una mayoría en ambas cámaras. Claro. Se necesitan las dos. Ya sabemos que algunas se van del Senado, se renuevan, no todas las regiones, son algunas. Pero es de vital importancia que el día de mañana podamos contar con un Congreso de mayoría de derecha, con un gobierno de derecha que venga con la disposición, con la voluntad y con los pantalones de hacer las cosas bien, porque lamentablemente no se han hecho las cosas bien. Hemos visto este gobierno que para mí, gusto personal, es un gobierno que ha fracasado rotundamente.
lo ha hecho muy, pero muy, muy, muy mal. Así que necesitamos volver a tener un país que sea seguro, un país que vuelva a crecer, que atraiga inversores para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Lo iba a invitar al casino, pero mejor vamos la próxima semana. Tengo licencia. Tiene licencia para el casino. Sí, ese tema lo vamos a tocar la próxima semana porque apareció recién el caso de las licencias, servidores públicos con licencia en los casinos. En los casinos. Y ahí también de la cartera de la fruta, que nos afecta como distrito. Hay que ver, ahí hay un tema de algo de 1.700 millones de pesos que no están justificados. Le agradezco la presencia hoy nuevamente, señor. Por supuesto, agradecerle a usted, don Jaime, agradecerle a todos los que nos escucharon esta tarde-noche de día martes y nuevamente enviarle un gran saludo a toda la familia minera y en especial a la familia de los fallecidos en el trágico accidente de la mina del Teniente. Así que, y al resto, desearle una feliz semana en lo que queda de semana. Mañana miércoles vamos a volver, tenemos 2 programazos mañana. Escúchenos, véanos mañana en Cautiva. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.